Hola, bienvenido a un episodio más de Libertad de Emprender. Hoy en día estoy con uno de los propulsores de este grupo, de este podcast. Hablo de Óscar Astroza. Él es médico veterinario y especialista en emprendimiento. Aparte de eso, él fue el escritor de La Naturaleza de Emprender, un libro que está totalmente recomendado para los emprendedores que están iniciando en este tipo. El Óscar nos va a narrar de qué trata cada capítulo, y ahora nos viene a presentar uno que se llama La Paradoja de los Colectivistas, que está un poco más ligado al ambiente político, ya que Óscar es un propulsor del grupo libertario en Chile y tiene una visión política bastante interesante, sobre todo con el emprendimiento. Óscar, ¿cómo estás? Hola Octavio, ¿cómo estás? Aquí en la playa, comenzando mis vacaciones de febrero, tranquilo en una puesta de sol en el Garrobo. Bueno, mi primer libro, La Naturaleza de Emprender, sí fue un camino muy semejante a cualquier emprendimiento. Puse ahí capital, mi idea, la escribí, la traspasé a papel, pasó por un editor, y todo ese camino desde que tú escribes, luego encontrar la empresa o las personas que crean en ti y te apoyen en poder sacar esto adelante y hacerlo carne, es decir, hacerlo papel, impreso y que llegue a las personas, o de las diferentes hoy día plataformas que tiene hoy día para obtener un libro. Es un camino largo, es un camino que, como cualquier emprendedor, vas conociéndolo a través desde que te inicias hasta que lo llevas a cabo. Y el segundo fue obviamente un poco más rápido porque ya conoces gente, ya tienes un ambiente dentro del mundo de las editoriales, la escritura que te van apoyando. Pero mi primer libro sí fue un camino largo, un camino que me encontré varias sorpresas, y al final, con el apoyo tanto privado como de la misma universidad donde yo hago clases, puedo salir adelante, y hoy día ya lo pueden encontrar en Amazon o en Busca Libre. La Naturaleza de Emprender trata un poco de traspasar o llegar a esos emprendedores que prestan servicios, que hoy día no son netamente del área de los negocios. O sea, estoy diciendo que no vienen del área de la administración, de la ingeniería en administración, y vienen más de un mundo de las ciencias sociales, de las ciencias médicas, que es el área que yo me dedico, y nace principalmente para entregarle herramientas que podrían quizás ser simples para un ingeniero comercial, pero que son de vital importancia para un emprendedor, ejemplo, con un médico veterinario, un médico humano, un dentista, un psicólogo, que al igual que cualquier otra profesión, tienen que prestar un servicio, tienen que satisfacer una necesidad dentro de la sociedad. Oye, dentro de eso, ¿qué herramientas tú estás tocando dentro de tus capítulos? Mira, La Naturaleza de Emprender es un libro que recorre la historia tanto humana como evolutiva del ser humano, para explicar primero por qué emprendemos. Uno de los grandes, podríamos decir, barreras que tiene un emprendedor que no viene del mundo de los negocios o de las carreras que te enseñan negocios, es que no entiendes cuál es tu rol, cuál es tu capital y cuál es tu servicio. Y muchas veces pones tu negocio, pero no entiendes por qué existe ese negocio. No entiendes por qué la sociedad llegó a necesitar ese negocio. Entonces, un recorrido que yo tomo tanto una parte evolutiva antropológica, una parte psicológica y una parte histórica, para también explicar la sociedad y por qué uno puede prestar este servicio a la sociedad libre y voluntariamente. ¿De qué minuto te empezó a picar ese bichito del emprendimiento? Que uno dice médico veterinario, igual este tipo se debe estar forrando y dice, ¿qué le llama también de la atención del emprendimiento? ¿O está dentro también de su rubro? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, en mi historia como profesional, y yo creo que al igual que muchos profesionales, tú tienes un capital, que es tu conocimiento, que es lo que aprendiste en la universidad y recibiste tu licencia, tu título para poder ejercerlo, y te encuentras con una sociedad que necesita tu servicio, necesita de tus conocimientos. Y tienes que ponerlo en marcha, tienes que entender tu capital y prestarlo al servicio de tu sociedad, de tu comunidad, etc. Y ahí comienza a elaborar tu primer emprendimiento, tanto como persona, ejemplo, un psicólogo, un médico veterinario, un médico cuando hace una boleta y es su propia empresa. Y de ahí te comienzas a establecer quizás para poner una clínica. En mi caso, el emprendimiento nació cuando en algún momento quise poner mi propia clínica veterinaria, de ahí mi propio consultor ambiental, y te das cuenta que
que tienes que tener herramientas de administración, entender la economía para poder prestar este servicio al igual que cualquier otra empresa. Y de ahí te das cuenta que necesitas la herramienta administrativa, entender cómo funciona la economía, cómo funciona la sociedad para poder competir con otras clínicas, entender qué es una competencia, etcétera. De ahí nace este bichito de decir, oye, también somos emprendedores. Oye, y a través de eso me quiero colgar, y de ahí nace también la idea de, posterior a esa primera edición de tus conocimientos hacia el emprendimiento, la paradoja de los colectivistas. De ahí empieza la segunda patita de lo que es esa misma visión. A ver, hay un tema personal y un tema profesional. Yo creo que como profesional, una vez que tú entras al campo laboral, te das cuenta de un mundo que tú no descubriste en la universidad y que no te lo enseñan en la universidad. Y nace esta faceta de sentir una admiración por el emprendimiento, por tratar de satisfacer necesidades en la sociedad. Y desde ahí también se juntan o se unen dos caminos, que es el tema del gusto por la política, pero principalmente por la política al servicio de las personas y entender la sociedad. Y de ahí nace el segundo libro que tengo, que es La paradoja de los colectivistas, que principalmente es un ensayo analítico sobre la realidad del capitalismo en el mundo, entender el capitalismo históricamente, cómo se relaciona con el ser humano biológico, y hoy día un poco responder a la crítica que viene de ciertos grupos que ven más el libre mercado para entender un poco el capitalismo y el emprendimiento y las grandes empresas como un enemigo de la sociedad, y no entenderlo como una parte vital que hemos tenido nosotros para generar un progreso, no un progresismo, un progreso, es decir, un proceso que se va construyendo a medida que el ser humano va haciendo cosas y también va cometiendo errores. Tú sabes que como gran emprendedor que los errores son una parte importante del aprendizaje de un emprendedor. Totalmente de acuerdo. Tocaste un buen punto que a mí me encanta y siempre me ha generado debate con muchas personas. Habla de progreso, no progresismo. Podemos hacer hincapié en esa parte y lo puedes pilosar un poco más desde tu visión. Mira, en mi segundo libro, La paradoja de los colectivistas, hago una crítica al progresismo como una relación con el modernismo, ¿ya? Es algo instaurado, es como un fin donde se fija un objetivo y donde queremos ir, y ese fin es instaurado y impuesto a la sociedad. En cambio, el progreso es un proceso donde participamos todos y donde todos colocamos un grano de arena para llegar allá, y no es construido, sino se va construyendo a través del tiempo y a través de la innovación y a través de la adaptación que vamos generando como sociedad, los distintos cambios que se va generando tanto físico, es decir, en un mundo en constante cambio, como sociológico, es decir, como grupo de personas. Y esa es la diferencia que hago entre el progreso y el progresismo. El progresismo nos fija un objetivo de cómo debería ser el mundo, principalmente de un lado moral, y el progreso es una creación del mundo a través de un proceso. Yo creo que sería una excelente conversación que podríamos tener en un momento con el periodista Eduardo Rivero, porque era parte, complementa mucho esta parte con el transhumanismo. Sería una conversación demasiado larga. Oye, mira, dentro de eso, ¿cuál es tu actividad hoy en día con Libres? Tú tienes como mucha actividad con ellos. Sí, bueno, Libre es un partido de formación que nació principalmente desde las inquietudes de distintas miradas liberales que hay en Chile, entre liberales clásicos, libertarios y liberales tanto socioliberales, que no tenían un espacio político donde se pudiera representar sus ideas y pudieran llevar a cabo, y de ahí nace Libre. Libre es como movimiento, surgió desde la inquietud de decir y de mostrarle al país que hay un camino, hay un liberalismo, hay una forma de entender la política que viene más del pragmatismo, de entender los procesos, entender al ser humano y entender un contexto, y no principalmente a través de una filosofía moral implementada hacia el otro. Libres, tal como lo dice, el respeto a las libertades, tanto la libertad de tu bolsillo como la libertad de tu almohada. Es decir, el ser humano se respeta como individuo y no como colectivo, que es lo que se nos ha traído un poco en el Frente Amplio, de mirar al ser humano dentro de colectivos. Y no, nosotros entendemos que el ser humano, el individuo, puede pertenecer a varios colectivos, pero principalmente porque tiene semejanzas con uno. Tú puedes puedo poner un ejemplo, tú puedes pertenecer al Club Colo-Colo,
porque a otra persona también le gusta Colo-Colo, pero quizá uno es vegano y el otro es carnívoro, al otro le gusta viajar al campo y al otro a la playa. Entonces todos tenemos intereses distintos, y porque nos tomamos con un interés no necesariamente tenemos que ser parte o representados por ese mismo interés en un colectivo, sino ser respetados como individuos y respetar nuestras decisiones mientras no afecte la libertad del otro. Y en eso tú tienes como centrado el enfoque tanto sociocultural y empresarial, digamos. ¿Cuál es la parte que más te gusta de este libro? Cuéntame un poco, ¿cuál es la que más disfrutaste para poder escribir? Mira, para el primer libro, La naturaleza de emprender, hago un recorrido histórico principalmente para entender el capitalismo y lo que llevó a entender el capitalismo y el libre mercado hoy día. Y ahí hay un proceso histórico. Hablamos desde ejemplo la peste negra en Europa, cómo se influenció los cambios normativos, cómo el Estado de la Edad Media comenzó a cederle espacio a los privados, es decir, a los campesinos, los artesanos, y a través de las libertades que pudieron obtener ellos, comenzaron a ser mucho más productivos y mucho más innovadores, y llegamos a un renacentismo, y de un renacentismo una edad moderna y a una edad industrial, que es lo que nos llevó a lo que somos hoy día, con todas sus luces, obviamente, y con todas sus sombras, propio del ser humano. Y desde ahí me cuelgo a la paradoja de los colectivistas, a hacer una crítica también moral, biológica y económica, a través, obviamente, de una bibliografía que lo apoya, para poder un poco referirse a estas ideas que se trajeron, que son casi de los 60, 70, que ha traído esta nueva izquierda, ya no la centroizquierda que estábamos acostumbrados, que era una socialdemocracia, sino una nueva izquierda más representada por las ideas románticas que vienen de esa Unión Soviética un poco trasnochada, que se vuelven a traer hoy en día, ese poder del Estado que un poco nos trae la escritora italiana Mazzucato, que es como que el Estado todo lo puede y puede estar sobre el ciudadano. Es una crítica directamente a esa idea de izquierda, que obviamente a través de la evidencia histórica de todo el siglo XX nos ha demostrado que no funciona ni moral, no funciona ni técnicamente, y la paradoja es principalmente demostrar que lo que nos dicen que nos van a sacar es principalmente donde nos dirigen. En ese mismo contexto, ¿cómo tú ves el panorama en Chile? ¿Es un buen panorama? ¿Es un buen mercado para emprender? O digamos así, ¿tiene las mejores reglas del juego para emprender? Bueno, un emprendedor es una persona que primero necesita las reglas claras en el juego y necesita reducir la incertidumbre al máximo posible. Todo negocio tiene un riesgo y cada emprendedor se lo estudia de mercado para reducir ese riesgo a su mínima expresión, como podríamos decir. Cuando tú no tienes las reglas claras, cuando tú tienes personas que te ven a ti como una amenaza, obviamente te disminuye las posibilidades o te aumenta la incertidumbre para emprender. Y eso al mediano y largo plazo sí influye tanto en los grandes emprendedores, las grandes empresas, que son las que ponen grandes capitales, y eso incentiva a pequeños emprendedores para prestar servicios, y también al pequeño emprendedor, porque si tú te fijas, el pequeño emprendedor que te pone un bazar, un almacén en el barrio, que termina dando trabajo, que termina prestando un servicio, también necesita saber que su negocio no va a ser expropiado, que su negocio va a contar con clientes y no con personas que van a vivir del fiado. Eso es claro, eso cualquier almacenero sabe que necesita que sus vecinos tengan el dinero para poder comprar los servicios que él está prestando. No tiene sentido tratar de gastarse tanto para no ver un beneficio. Sí, mira, en el segundo tema lo toco muy bien cuando hablo del impuesto. En Chile se ha instalado una idea que obviamente, y que por fortuna no todas las personas lo han comprado, que es que los impuestos tienen que ser cada vez más altos. ¿Por qué? Porque en los países nórdicos, en Europa, son más altos. Y ahí hay un error, porque siempre se habla de la presión fiscal, pero no se habla del esfuerzo fiscal. Y el esfuerzo fiscal es cuánto le cuesta a un ciudadano pagarse impuestos. Y en Chile, en el libro hay un cálculo que a un chileno medio le cuesta más pagar los impuestos que un noruego. Entonces ahí hay una trampa. Y además los impuestos son un precio fijo. Y un emprendedor va a ver el precio. Y si te sale más caro invertir en Chile que en Costa Rica o que en Perú, obviamente te va a ir a un lugar donde salga más barato emprender, porque la rentabilidad va a ser más alta. Y eso no es porque el emprendedor sea una persona mala, sino es porque una persona busca también una rentabilidad en su negocio. Y eso es un beneficio social. O sea, si el negocio se mantiene vivo, el negocio es un beneficio social. ¿Cuál crees tú que es esa
habilidad que es nata en ti, que si tú no lo tuvieras no podrías hacer eso. Mira, en un capítulo del libro Naturaleza Emprender hablo de Isaiah Berlin, que es un filósofo que habla de los erizos y los zorros. Y él habla que hay dos tipos de personas. Los erizos son especialistas en un área y los zorros son personas que navegan en distintas formas de conocimiento. Yo creo que si hablamos de un superpoder, o como me gusta referirme a mí, un capital, algo valorado por otro, o que puede ser valorado por otro, es que soy medio zorrero. Me gusta navegar por distintas áreas del conocimiento y juntar esos conocimientos y tratar de dar una explicación al mundo. Yo creo que eso me ha servido tanto para navegar desde las ciencias biológicas, para navegar desde el emprendimiento, la economía y querer estudiar distintas disciplinas y tratar de buscar relaciones y nexos que nos puedan dar luces de cómo es el ser humano como especie. Soy un convencido de que el ser humano es una especie más, no está aparte, y eso nos hace más vulnerables tanto a los cambios ambientales como también más cercanos a las otras especies que existen en nuestro planeta. Somos parte del ecosistema, la verdad, no somos el pináculo de nada. Y cuando dicen, hay una frase que me reía mucho que decía, hay que salvar el planeta. La verdad que hay que salvar a la gente que vive en el planeta, porque el planeta ha aguantado un montón de desastres. Entonces, Cinco extinciones. 5 extinciones. Yo creo que me preocupa más salvar a la gente que vive en el planeta que al planeta mismo. Oscar, te lo agradezco mucho por el tiempo y ya no a la medida de lo que es la estructura de Libertad de Emprender, que aparte quería comentar que es patrocinado por Productora Ecosfilms, productora de servicios audiovisuales que produce videos tanto para emprendedores como para corporaciones. Pueden cotizar los servicios en www.ecosfilms.cl y comentar que cada semana estamos entrevistando a un emprendedor que tiene su visión también a través de el mismo entorno, tanto chilenos como latinoamericanos. Estamos bastante internacionales y todos los sábados estamos haciendo un live que estamos introduciendo todos los capítulos tanto por YouTube Live y por TikTok, que hemos tenido buena recepción también por ese público más juvenil. Oscar, te quiero dar las gracias por participar de este episodio. Por favor, muestra tus libros. Aquí era La Naturaleza de Emprender y La Paradoja de los Conectivistas. Que nos pueden encontrar en Amazon y Busca Libre, y les pueden llegar en menos de 24 horas a sus casas.